y sobre todo también agradecer a la profesora Rosa Torres, ¿no? Que es el alma mater de este evento y bueno, pues agradeceros estar rodeada de gente tan interesante y creo que hoy, bueno, no sé si salvaremos el mundo, no lo creo, pero sí que creo que podremos hacer una reflexión muy interesante y sobre todo me siento muy orgullosa de nuestros alumnos, la verdad, ¿no? Quiero decir que ellos han organizado este evento, creo que son el futuro, entonces la reflexión nosotros estamos, bueno, unos con más experiencia, ahora os presentaré a mis compañeros de mesa, otros con menos, ¿vale? Pero creo que es una forma muy interesante de ir traspasando estos conocimientos de generación en generación y sobre todo muy importante, creo, hacer esta reflexión para mejorar el futuro, ¿no? Es decir, y justo precisamente este año ha quedado claro que este futuro tiene que mejorar de alguna manera, no solo en el sector turístico, sino en términos generales. Querría presentaros, antes de lanzar las preguntas a mis compañeros de mesa, sí que me gustaría presentaros a las personas que me van a acompañar en esta mesa redonda. Yo no las veo, sé que están por ahí, algunas sí que la veo, alguna no. La primera persona que nos acompaña hoy es por todos los alumnos conocido, el profesor Tomás Mazón. Tomás, ¿andas por ahí? ¿Tomás? Bueno, Tomás es profesor de la UA, recién retirado en estos momentos, retirado que no ocioso, que conste que sigue investigando y ahora mismo tiene abierta una investigación muy interesante precisamente sobre los efectos del COVID. Y bueno, una de las cosas que más admiro de él, que además tengo la inmensa suerte de ser amiga suya, es que conoce el turismo desde la teoría y desde la práctica, que creo que es un factor muy interesante, no solo en estos momentos, sino en todos los años de docencia que ha compartido con sus alumnos. Ha publicado casi un centenar de artículos y libros relacionados con el turismo, ha dirigido y participado en proyectos de I+D+I, ha dirigido 9 tesis doctorales, ha impartido conferencias, ha asistido a congresos, sigue haciéndolo, ya digo que se ha jubilado pero no retirado de este mundo del turismo. Y bueno, él nos va a hablar también, pues, de un poco, imagino, sobre esta investigación que está comenzando ahora y que creo que puede ser muy interesante. Yo a Tomás sigo sin verlo. ¿Andas por ahí, Tomás? No oigo a nadie. Tomás estaba. Tomás, Estaba, tienes el ¿verdad? micrófono Yo le he visto. cerrado. Sí. Tomás estaba, pero ahora no le veo. Tomás, Donde pone desactivar el micro, tienes que darle. Está en rojo. Ahora sí. Yo estoy desde las 10. Sí, no sé, te hemos visto. ¿Me oís y me veis ahora? Ahora Sí, 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 sí. ahora sí. Perfecto. Pues nada, bienvenido. Voy a presentar primero a todos los ponentes y luego ya lanzamos las preguntas. ¿Os parece bien? Sí, sí. ¿Sí? Vale. La segunda persona que me acompaña en esta mesa es el doctor Josep Bernabeu Mestre. Que él es, Aquí estoy. Sí, te veo, a ti a la primera. Él es doctor en medicina y catedrático en historia de la ciencia. Tiene una larga trayectoria en nuestra universidad también, estoy rodeada de experiencia. Y ahora mismo es el director académico de la Cátedra Carmencita y director del Centro Académico de Gastronomía del Mediterráneo en Denia, si no me equivoco. Sí, exacto. Entonces, entre la ingente cantidad de publicaciones ahora mismo, de las más relacionadas con lo que vamos a tratar hoy, pues tiene publicado pues un contexto histórico epidemiológico del COVID, de la COVID, y un capítulo de libros sobre la perspectiva histórica de la dimensión social de las epidemias en la lucha contra el COVID. Yo creo que ahora es el momento, yo soy un amante de la historia y creo que se puede aprender mucho y creo que Josep va a ser la persona que, viendo lo que ha pasado en el futuro, también nos puede hablar un poco del pasado, puede decirnos qué puede pasar en el futuro. Muchas gracias, Josep, por estar aquí. Gracias. Gracias. En tercer lugar, tengo en la mesa también a doña Victoria Puche Francés. Sé que andaba por ahí porque la he visto en el chat. No la veo ni la oigo todavía. Victoria. Espera, mira a ver ahora, ¿me oís? Sí. Oírte sí. Verte no.
Ahora sí, ahora todo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy bien, buenos días, Oye, Victoria. Felicidades por las ponencias anteriores, ¿eh? Sigo maravillándome de la gran cultura turística que hay en este destino. Bueno, pues Victoria, para los que no la conozcáis, que seguro que muchos la conocéis, es la directora general del Hotel Maya Alicante y del Hotel Boutique Calas de Alicante, que yo descubrí, debo reconocer, vivo al lado, pero acabo de descubrir que era antiguo Miocid, para aquellos que están como yo un poco más perdidos. Y sobre todo creo que es muy interesante su visión, va a ser su visión como presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, del cual comienza ahora, si no me equivoco, su segundo mandato. Si no me equivoco, corrígeme si me ¿no? De la pasión que tiene por su trabajo y por el sector empresarial y esta vocación al cliente. Y yo además añado que creo que es una persona muy valiente y con las riendas de la asociación en estos momentos tan duros demuestra que al menos eres una mujer con mucho coraje y mucho empuje, del cual te agradecemos mucho y sobre todo que saques tiempo también para estar con nosotros y con esta mesa y este evento en general. Muchas gracias, Victoria. Me encantan estos foros y creo que yo aprendo más de ellos que ellos de mí, de verdad. Todos. Yo creo que hemos venido aquí todos a aprender, a compartir en realidad, yo creo que sería la palabra. Y por último nos acompaña el alcalde de Benidorm, don Antonio Pérez Pérez. No sé si está conectado. Absolutamente. Aquí muy bien, estupendo. Bueno, bienvenido. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Un honor tenerle aquí Para con mí nosotros. Estos alumnos me han puesto en un compromiso terrible, no sé si podré perdonárselo. Afortunadamente la nota ya se la puse hace unos años, si no me lo tendría que repensar, ponerme en este compromiso de tenerle a usted, que es alcalde de Benidorm desde el 2015, ¿no? Repite ahora, está en la segunda legislatura y además, bueno, tiene un montón como Benidorm, que es un referente de turismo. Hablábamos precisamente de las Smart Destinations, de los destinos inteligentes. Precisamente uno de sus logros no es tener a Benidorm ser la primera ciudad, ¿no? Que ha sido denominada destino inteligente. Y además, bueno, pues es vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Federación de Municipios y Provincias, vocal de la red de TI, miembro de la Spain Convention Bureau. La verdad que, en fin, como representante de una ciudad que equivale solamente su nombre a turismo, bueno, pues usted está en todos los foros donde se espera que esté una ciudad como Benidorm. Muchísimas gracias por su presencia y sobre todo conociendo que su tiempo es muy valioso, le agradezco mucho su presencia con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y el compromiso es formar parte de una mesa, yo diría sagrada, ¿no? Hablabas del atributo de Victoria con su pasión por el trabajo, bueno, compartir hoy también mesa con el profesor Mazón, que fue el primer director, además de la Cátedra de Turismo, Pedro Zaragoza, de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza, y lógicamente también con el profesor Vicente Bernabéu, en el cual también tenemos participación directa en todo lo que motivan y hacen, porque al final hablan de turismo y con esa representación precisamente también de Victoria, yo creo que puede ser una mesa de altísimo nivel y esperamos todos. Yo espero estar a la altura, desde luego, de los tres miembros de esta mesa que comparten conmigo este panel, que entiendo también que es una obligación, porque hablamos de turismo y donde se habla de turismo tiene que estar Benidorm. Así que agradecemos muchísimo esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, yo ahora voy a lanzaros las preguntas, porque si yo quería casi suspender a mis alumnos otra vez por estas preguntas tan difíciles, no tengo más remedio que trasladarlas y además creo, honradamente, ahora ya sin bromas, creo que es un tema muy importante, dado la situación en la que vivimos. Los alumnos nos han lanzado en esta mesa 3 preguntas que creo que son importantes. La primera ¿es culpable el COVID-19 de la crisis turística o es una gente que ha dejado al descubierto problemas de modelos de gestión económica y turística existentes antes? Es decir, nos están planteando realmente si ha habido simplemente un velo, ¿no?, que se ha caído o realmente
fin, hay un problema de fondo. También nos plantean quizá más en concreto sobre si es el COVID responsable de un repunte del turismo rural o realmente, por decirlo de alguna manera, esta pandemia va a ser una oportunidad para revelar tesoros que no habíamos descubierto. Y la tercera y última pregunta que nos lanzan los estudiantes es ¿qué análisis tendrían que hacerse para identificar equilibrio entre la política, la gestión pública y los intereses particulares? Es decir, son 3 preguntas con mucha enjundia. Si os parece, podemos hablar los 10 minutos de rigor por turnos, empezando por Tomás, el mismo orden que he hecho con la presentación, si os parece bien, que sé que nos plantean también los alumnos. Y después, bueno, pues ya queda, hablaremos, ¿no?, entre todos y a ver qué conclusiones sacamos, si os parece bien. ¿Sí? Bueno, pues Sí, entonces, adelante. Tomás, Hola. abres por orden las intervenciones. Lo que no sé es si se me oye. Sí, se te oye. Yo al Sí, menos. perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por haberme invitado un año más a participar en este evento tan importante que organizan mis antiguos alumnos. La pena es que no pueda ver los ojos de la gente que está en la sala, que aquí ya no hay sala. También dar las gracias a la profesora Torres por acordarse también de mí, igual que los alumnos. Y luego es un honor participar en esta mesa con amigos. La persona que no conozco personalmente es a Victoria, pero sí sé de ella y de su trabajo. Bueno, Josep Bernabéu, hemos peleado en muchas cosas juntos y luego con el alcalde de Benidorm, bueno, el alcalde de Benidorm ya son muchos años, desde que era todavía opositor y que teníamos muy buena relación. ¿Qué voy a hablar yo de la COVID? De la COVID estoy haciendo, cuando me tenía que retirar, cuando me jubilaron, bueno, veis que estoy en mi casa, no tengo despacho en la universidad. Cuando me retiraron, dije que me retiraban, pero no me moría y seguí trabajando. Y uno de los retos que quise hacerme, un trabajo que me está llevando muchísimas horas todos los días, lo cual me encanta, es qué es lo que estaba pasando con la COVID y el turismo. Entonces, ya lo tengo cerrado. Estoy haciendo un estudio cualitativo con entrevistas abiertas en un cuestionario de unas 10 preguntas y ya lo he hecho con los hoteles de toda España. Tengo la información que me han dado 70 directores de hoteles de 45 ciudades españolas, que es un resumen de lo que voy a hacer ahora. También lo tengo hecho ya de los restaurantes, de los campos de golf, y ahora estoy trabajando con las concejalías de turismo también de toda España. Por cierto, que ni la de Alicante, ni la de Benidorm, ni la de Benidorm me contestan. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, yo les pregunté a todos estos empresarios, directores, si han tenido cambios importantes en la clientela a través del COVID. Lo primero que me dijeron es que el turismo extranjero ha desaparecido. Todos sabemos que las fronteras se han cerrado y que el vacío que han dejado los extranjeros lo han tenido que ocupar los españoles. Pero esta sustitución de personas ha tenido también un problema para los hoteleros. Los españoles, me dicen, realizan estancias más breves y los españoles están adscritos a un segmento de población con menor poder adquisitivo. Lógicamente, los hoteles, estos 70 y tantos hoteles que han contestado el cuestionario de estas 45 ciudades, me dicen que en muchísimas ocasiones, muchísimos casos, se han tenido que ver obligados a bajar los precios para poder adaptarse a las necesidades del poder adquisitivo de la actual clientela. Les pregunté también cuáles son las necesidades o preocupaciones que tienen los clientes de los hoteles cuando llegan a un hotel ante los problemas que genera la COVID. Todos me dicen limpieza, higiene, la distancia social,
como aglomeraciones, que haya gel, mascarilla, el buffet por poco más. Pero hay una cosa que sí les preocupa mucho a los clientes que hacen una reserva y es la política de cancelación. Me dicen que un cliente cuando llama a recepción, cuando llama a reservas para hacer una reserva para una estancia, se interesan mucho para saber si en caso de verse obligados a anular la reserva, esta tendría gastos o no lo tendría. Es decir, que la política de cancelación es una de las cosas que la clientela actual está teniendo. Los clientes no ven problemas en los hoteles. Los hoteles entienden que están abiertos, cumplen los protocolos establecidos y van con absoluta seguridad a hospedarse en los hoteles. Es más, el director de un hotel de Bilbao me dijo, dice, es que parece que los que viajan no tienen miedo a la COVID. Y uno de Córdoba decía, no es que no tienen miedo a la COVID, es que saben que nosotros hemos invertido en seguridad. Y eso lo agradecen los clientes. Les pregunté también si a corto plazo se recuperarán los puestos de trabajo que se han perdido en estos tiempos. Y aquí no tengo buenas noticias. Todos, absolutamente todos, dijeron que no. No tienen esperanza el que el empleo en los hoteles pueda mejorar a medio plazo, lo que nos encontramos con un problema grave. Un director de Valencia me dice que la tecnología ha introducido funciones self-service, que los clientes han aceptado bien y no van a pagar más por hacer las cosas manuales o con personal en lugar de servicios automáticos. Desde Palma de Mallorca me dice una directora de un hotel que el proceso de cierre o los ya cerrados hace que va a ser muy complicado que se puedan recuperar los puestos de trabajo. Desde Benidorm, una directora, antigua alumna, muy querida, me dice que no, que va a ser un proceso lento, ya que los directivos, ante la incertidumbre en la que nos encontramos, es complicado que puedan contratar gente nueva. Les pregunté también qué opinan del ámbito público y privado, cómo han gestionado esta catástrofe que tan negativamente está afectando al turismo. Muchos entrevistados entienden que esta pandemia era incontrolable, no era posible hacer las cosas de forma acertada, pero de todas formas las críticas son aplastantes. Pero las críticas siempre contra el gobierno central. Nadie critica a los gobiernos autónomos y nadie critica a los ayuntamientos. Aquí tenemos un alcalde y sé que Benidorm ha hecho las cosas de 10, como siempre pasa en Benidorm. Desde Madrid, un entrevistado me dice que el gobierno central, si algo que decir de ellos es que tienen la ineptitud. Una catástrofe. Desde Valencia, bueno, casi todos son mujeres, casi todas las entrevistadas son mujeres. Ánimo, chicas. Estáis fantásticamente haciendo que esto cambie ya por fin. Desde Valencia, una directora me dice que el gobierno central no sabe ni gestionar a los muertos. Desde Vigo me dicen que son unos mentirosos, se han amparado en un comité de expertos que nunca ha existido. Irse de vacaciones en plena pandemia, dicen de Ávila, y también afirman que el trabajo bien hecho lo está llevando el sector privado. El sector privado lo está haciendo bien, el gobierno central no, porque las empresas son las que ponen el dinero y son las que tienen que luchar para subsistir. Desde el ámbito privado me dicen todas las directoras, los entrevistados, que se está actuando de manera excelente, porque son los que se están jugando el capital. Mientras tanto, desde el ámbito público, todo deja mucho que desear. Palabras textuales de una directora de un hotel de Zamora.
Desde Vitoria-Gasteiz, una entrevistada hace hincapié en lo letal que es para el turismo, que algunos ministros no saben ni siquiera medir el impacto de sus declaraciones, refiriéndose, como incide también otros entrevistados, muchos, que el ministro Garzón, una sevillana dice que el ministro Garzón es un bocazas, al afirmar que el turismo es un sector de bajo poder añadido, estacional, precario y que no aporta valor en otros sectores. Y no se retractó. La última pregunta ya, ¿el turismo volverá a ser lo mismo que antes? La gente piensa que sí. Es una cosa que nos va a llevar quizá unos años, pero el sector turístico español volverá a ser lo que ha sido. Más tiempo, menos tiempo, el tiempo que dure la recuperación económica mundial, pero dicen que sí volverá a triunfar por el trabajo de los profesionales, porque tenemos infraestructuras, tenemos profesionales, como dicen desde Vigo, y ganas. Desde Motril, en Granada, dicen también que volveremos a ser lo que éramos. España es un gran país, acompañado de una gran oferta gastronómica y cultural, sin competencia. Y estos son los grandes atributos que tenemos y que no lo vamos a perder. Desde Toledo me dicen que sí, volverá el turismo a ser lo que ha sido antes de la COVID-19 por las magníficas condiciones que se dan en España. Grandes infraestructuras, buena relación, calidad-precio, clima, carácter hospitalario, alegre, y que la sociedad española ha sabido reinventarse más veces a pesar de la gestión del gobierno. La sociedad será capaz de responder. Eso de reinventarse, aquí tenemos expertos en reinventarse ante las crisis. El alcalde de Benidorm gestiona una ciudad que ante cualquier anomalía cambia el chip y se reinventa constantemente. Entonces, quiero finalizar pues recurriendo al mito de Pandora. Cuando Pandora desobedeció al dios Zeus y abrió la caja, salieron todos los males del mundo, pero en el fondo quedó la esperanza y eso tenemos que mantener, ya que en medio de todos los males que nos azotan, cuando todo está perdido, aún queda la esperanza. Y en este caso tengo la completa seguridad de que la esperanza son estos alumnos, casi todas las chicas que están haciendo turismo, los chicos. Salid, comeros al mundo, que sois la esperanza del turismo. Quedo a vuestra disposición y os deseo que paséis unas felices Navidades. Bueno, que hablaremos más, ¿eh? No te despides. Quiero despedirme, sí, de mi gente. Josep. Sí, bueno, pues yo voy a intentar ser muy sintético, muy directo. Me quedo con las palabras y el deseo de esperanza de Tomás. Él ha hecho un diagnóstico que responde a lo que le han contestado los directores y directoras de los hoteles y es lo que hay. Y lo haré intentando contestar a las 3 preguntas que nos han planteado los alumnos. Son preguntas muy interesantes, pero también difíciles de contestar. Vaya por delante, ¿eh? Duras. Duras. Bueno, la primera pregunta es claro, y se ha hablado ya esta mañana lo que yo he podido seguir. Hay un impacto directo de la pandemia sobre la actividad turística, básicamente por la limitación de la movilidad, por las medidas de confinamiento. Pero también es cierto, y esta es la primera reflexión que yo quería introducir, que la crisis de la COVID-19 y sobre todo el escenario post-COVID que empieza a dibujarse, aunque todavía estamos, por desgracia, haciendo frente a la pandemia, obliga a reflexionar sobre el futuro del turismo, ¿no? Yo creo que esto es obligado. Obliga a plantearnos cómo podemos recuperar la actividad turística. Lo comentaba Tomás y la esperanza de que esto vuelva a recuperarse, pero tenemos que preguntarnos si lo hacemos con el mismo modelo o por el contrario lo hacemos desde otro tipo de modelo. Es decir, no sé, a lo mejor es una buena oportunidad para reconsiderar muchas cosas. Y al hacer esto último, yo creo que es importante ampliar la mirada y hacerlo desde la perspectiva de la propia pandemia. No debemos olvidar, yo en esta idea he venido insistiendo, que estamos ante una pandemia que habríamos podido evitar.
que habríamos podido evitar. En septiembre de 2019, simplemente dar este dato, con el título de Un mundo en peligro, se publicó el primer informe anual de la Comisión de Expertos del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud para configurar precisamente una respuesta frente a posibles emergencias sanitarias de carácter global. En dicho informe se afirmaba que teníamos que prepararnos para lo peor, una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal capaz de propagarse rápidamente. Solo les faltó poner un nombre, COVID-19. Y esto se hizo público en septiembre de 2019. Por ello es importante que intentemos corregir las causas que han conducido a esta pandemia si no queremos que vuelvan otras pandemias, que es lo que hay que evitar ya, ¿no? Es decir, no podemos soportar otra pandemia como este. Antes de la aparición de la pandemia era un hecho constatado que nuestro actual modelo de desarrollo estaba agotado. Los ponentes que han intervenido antes han insistido en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde los años finales del siglo XX, numerosas voces venían reclamando un cambio hacia la sostenibilidad. La necesidad de ligar progreso con salud y sostenibilidad es más que evidente. Ahora estamos ya en una situación de urgencia crítica. Hemos de caminar por esta vía sí o sí, y sobre todo yo creo que tenemos que empezar a operativizar una nueva conceptualización de la idea de progreso. Mientras sigamos apostando por el crecimiento económico como solución, en lugar de buscar un desarrollo verdaderamente sostenible, yo creo que estaremos muy lejos de ese cambio de paradigma que necesitamos para hacer un mundo mejor, más solidario, más justo, más sostenible y, en definitiva, más sano, ¿no? Entonces, yo creo que esta primera reflexión era importante. Si nos queremos tomar en serio el objetivo de prevenir nuevas COVID-19, y avanzar en propuestas como la que encierra la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario que empecemos a pensar en una transformación de nuestro sistema económico global. Nos enfrentamos a un reto global que requiere de respuestas locales, y cambios en el sector turístico pueden ser una buena respuesta local a esos retos globales. Y por ahí irá un poco mis reflexiones contestando a las otras dos preguntas, ¿no? Cuando preguntabais acerca de si el repunte del COVID-19 ha sido, el repunte del turismo rural, de ese repunte es responsable de la COVID-19, es muy probable que haya mucho de coyuntural en este repunte, pero es evidente que una crisis como esta abre nuevas oportunidades, y Covadonga lo señalaba en su presentación, ¿no? Esta mirada en positivo hacia lo rural creo que debería de aprovecharse y potenciarse, pero se tiene que hacer incentivando estrategias que ayuden a diversificar nuestra oferta turística, a desestacionalizarla, a conseguir una mayor cohesión entre todos los elementos que conforman la cadena de valor de la actividad turística. Y creo que aquí, yo no soy un experto en turismo, pero por todos estos años que estoy ahora metido con el tema de la gastronomía, me da la impresión de que todavía hay margen de recorrido, ¿no? El turismo rural tiene que complementarse con los otros productos turísticos. La capacidad que tenemos en la Comunidad Valenciana para poder generar una oferta turística variada y de calidad, yo creo que lo conocéis perfectamente, es una de nuestras fortalezas para afrontar la crisis y el escenario post-COVID. Pero nos tenemos que poner a ello, ¿no? Y creo que la promoción del turismo gastronómico es precisamente una de esas ventanas de oportunidad. Eso sí, basado necesariamente en lo que los diferentes foros de la Organización Mundial de Turismo vienen insistiendo, en el desarrollo de una gastronomía sostenible, de proximidad, donde la demanda del producto local puede ayudar a consolidar la territorialización de buena parte de la cadena alimentaria. En definitiva, es uno de los elementos que se pide al turismo sostenible, ¿no? Que sea generador de desarrollo local. Nuestras comarcas conforman un espacio con identidad y tradición culinaria y gastronómica, con diversidad de recursos y productos y con un reconocido potencial. Tenemos todos los elementos para desarrollar una oferta
en materia de turismo gastronómico que sea diferenciadora, de calidad, de calidad y que puede potenciar, como digo, otros productos turísticos. Pensemos, por ejemplo, en el enoturismo, el oleoturismo, pescaturismo, etcétera, ¿no? Y contestando a la tercera de las preguntas acerca de ese equilibrio entre política partidaria, gestión pública e intereses particulares, yo creo que quizá habría que comenzar por establecer una premisa previa. La crisis a la que nos enfrentamos, sin duda, no tiene precedentes y probablemente tendremos que replantearnos muchas cosas y entre ellas la forma de hacer política y la forma de avanzar en la colaboración público-privada. Estamos ante una crisis estructural y para superarla, en mi opinión, y avanzar hacia ese cambio de modelo, creo que es muy importante establecer un buen diagnóstico de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta el sector turístico a corto, medio y largo plazo, y a partir precisamente del mismo diseñar un plan de acción que cuente con la financiación requerida, creo que esto es fundamental, y que necesariamente tiene que estar impulsado por políticas públicas, pero han de ser unas políticas públicas valientes, que susciten el consenso social. Yo creo que es muy importante, creo que Rosa lo comentaba antes, el tema de la pedagogía, el tema de convencer, como decimos en valenciano, de engatusar a todos los sectores en la necesidad de llevar a cabo ese plan que tiene que partir del conocimiento, del diagnóstico, de investigaciones como las que nos ha presentado Tomás, ¿no? Que involucre a todos los sectores implicados. Se tienen que sentir implicados en un proyecto común de hacer frente a esta realidad, que contemple, como digo, la colaboración pública-privada y que establezca medidas para conseguir la viabilidad de las acciones propuestas, que creo que esto es muchas veces en lo que fallamos cuando implementamos políticas. Sino asegurando además, y algo que creo que es muy importante, un proceso de evaluación. A ser posible una evaluación independiente, externa, que permita precisamente establecer las correcciones y las modificaciones oportunas. En definitiva, yo creo que la clave para buscar ese equilibrio está en establecer los mecanismos de diálogo entre todos los agentes involucrados. Un diálogo que tiene que ser continuo, que tiene que ser transparente, que tiene que ser abierto. Y con esto, bueno, pues he intentado contestar a las tres preguntas. Muchísimas gracias, Josep. Has abierto ahí también una ventana enorme y además alusiones para las personas que continúan, como Victoria, que yo creo que además puede hacernos también una reflexión desde el punto de vista, ¿no? Hablábamos de la colaboración público-privada, pues empezamos por la parte privada, por los hoteles. Victoria. Hola, buenos días. Tu turno. Bueno, pues yo me gustaría empezar por la primera pregunta realmente, porque yo me uno a la afirmación que ha hecho Francesc Colomer de que esto no se trata de una crisis turística, es decir, hay una crisis sanitaria, una crisis económica que evidentemente, siendo la industria turística la principal industria de este país, pues nos ha sacudido de una forma tremenda. No me refiero solamente a hoteles, es decir, para mí la industria turística engloba hostelería, cualquier tipo de vinculación que tenga directamente con el turismo. ¿Qué ocurre? Que bueno, a todos nos gustaría que en nuestras regiones y a nivel de España también hubiera otro tipo de promoción de otro tipo de industria, pero hemos visto que han pasado diferentes partidos políticos por el gobierno central y seguimos sin cambiar quizá un modelo económico que debería estar también sustentado de otra forma por otras industrias. Yo he vivido toda la vida en Alicante, he trabajado fuera, pero a mí me gustaría que Alicante Capital también tuviera otro tipo de industria, pero al final, juego con una baraja. Alicante tiene, pues igual que Benidorm, un marcado peso turístico a raíz de su geografía, de sus condiciones climáticas, y con ello es lo que tenemos que jugar. Eso no significa que no tengamos la intención de ser cada vez mejores como destino turístico,
Pero sigo diciendo que finalmente para mí esto no ha sido una crisis turística, sino que la crisis turística ha venido precedida evidentemente por una crisis sanitaria muy fuerte y a consecuencia la crisis económica. ¿Modelos de gestión que pueden haber quedado al descubierto con problemas? Pues realmente creo que los modelos de gestión hoy en día se han ido perfeccionando cada vez más. Solo tenemos que ver que España sigue recibiendo cada año más número de turistas internacionales y, evidentemente, la movilidad nacional. Siempre todo es mejorable, pero creo que nos estamos convirtiendo unos años para acá en referentes punteros, como ha dicho Josep, en tema gastronómico. Bueno, pues ¿quién iba a decir que en España, la España antigua de la pandemia y tal, finalmente se iba a convertir en una referencia gastronómica a nivel mundial? Pues en eso sí que es cierto que es lo que tenemos que seguir trabajando, es decir, utilizar los recursos que estamos perfeccionando a nivel turístico para seguir dándonos a conocer. No sé si voy muy rápido o voy muy... Bien, yo creo que todos te seguimos perfectamente. Vale, si alguien tiene alguna pregunta o me quiere parar, desde luego no tengo ningún inconveniente. La segunda pregunta es el responsable de COVID-19 del... Bueno, quería añadir una cosa más. Realmente, en referencia a lo de la crisis turística, se ha paralizado todo porque no ha habido demanda. Es decir, sí que se empezó a haber cierta búsqueda en metabuscadores a partir de abril, pero nos hemos quedado sin demanda. Y cuando tú no tienes demanda para tu negocio, evidentemente entras en crisis. Eso es básico. Hemos también visto que cuando se ha podido viajar, si no las vacaciones de antaño, como una semana o 10 días, pero hemos podido disfrutar de esos 2 o 3 días de escapada, lo hemos hecho. Y estamos todos, además, creo que muy necesitados de ese break mental, de poder decir, necesito desconectar y aunque sea irme 2 días a olvidarme de este momento. La segunda pregunta es responsable del COVID-19 del repunte del turismo rural o el agente que deja descubiertos tesoros invisibilizados. Tenemos una España, tenemos un sol y playa tremendo, pero tenemos un interior espectacular. Y yo alabo desde luego la provincia que en este caso tenemos nosotros de Alicante, que me gustaría que no solamente nos identificaran como sol y playa, sino el interior tan rico y tan maravilloso que tenemos. ¿Qué ocurre? Que al final los destinos de sol y playa son los más turoperados, es decir, están más regidos por las negociaciones con los turoperadores. Los turoperadores entran en crisis. Entonces, al final, no existe negocio para ellos. El turismo rural no está tan turoperado, es un turismo de una reserva mucho más directa por el cliente. Entonces, lo que yo, por mi experiencia, y no soy un gurú, pero creo que por mi experiencia en estos años me he dado cuenta que al final es mucho más fácil para el cliente final reservar ese turismo rural y disfrutarlo sin tener necesidad de pasar por la turoperación, que está más acusada en destinos de sol y playa, como puede ser evidentemente Benidorm o ciertamente Alicante también. Y bueno, la pregunta tercera, pues el equilibrio. El equilibrio, me ha encantado el análisis que ha hecho el profesor Tomás Mazón de las preguntas, porque sí que es verdad que nos hemos quedado un poco huérfanos respecto al acompañamiento que creo que el Estado tenía que haber hecho al sector turístico, pero yo también quiero ser algo crítica con la responsabilidad que las administraciones locales y la Generalitat han tenido en esta un poco falta de compromiso. Sé que todos intentamos hacer lo posible, pero creo que a nivel local hay muchos impuestos, mucha fiscalización que se podía haber mejorado. Finalmente, todos estamos pagando los impuestos al 100%, estamos contribuyendo a nuestras cargas tributarias al 100%, cuando la mayoría de establecimientos, debido a esta crisis sanitaria, están cerrados o medianamente abiertos, ¿de acuerdo? Pero creo que hay un tipo impositivo o unas cargas tributarias, impuesto de veladores, impuesto de basuras, el IBI que pertenece a la Diputación, que creo que se deberían de flexibilizar
Estado, viendo que esto no era una crisis sanitaria, turística, económica de 2 o 3 meses, sino que esto nos va a llevar un año como mínimo, volver a pensar en recuperar parte de los ingresos que hemos perdido. Entonces, sí que a nivel estatal nosotros, por ejemplo, seguimos reclamando lo mismo, la ampliación de los ERTEs, que la carencia de los préstamos hijos, la ampliación de esa devolución sea más larga en el tiempo. No puedes devolver nada que hayas tenido si no generas ingresos. Y si no hay demanda, si no hay confianza, como han dicho en el principio, en el destino turístico, es muy difícil. Yo, respecto a declaraciones que han hecho los políticos durante la pandemia, como es el caso del señor Garzón o de la señora Oltra, ni voy a entrar porque realmente, bueno, creo que no son políticos que no tienen los pies en este sector ni en lo que contribuimos al PIB estatal y no merece ni mención ni atención. Y luego, sobre el desarrollo sostenible, sí que me gustaría decir algo. Yo llevo toda la vida trabajando en este sector y empecé a escuchar ya algo de desarrollo sostenible por el 2010. Me gustaría realmente decir que, a menos la parte que a mí me toca, la parte de los hoteles, hemos ido añadiendo recursos internos a este proceso de sostenibilidad, creando políticas internas en nuestros establecimientos para poder contribuir a este movimiento de sostenibilidad, movimiento ecológico. Pero sí que es cierto que al final aquí hay como dos grandes estructuras dentro de esta peculiaridad. Hay empresas, hay cadenas hoteleras a los que con unos grandes recursos económicos en los que les resulta más fácil, evidentemente, implementar estas políticas de sostenibilidad, pero no tenemos que olvidar que España todavía tiene muchísimo hotel familiar, muchísimo hotel de propiedad privada y familiar, y en estos casos establecer estas políticas son costosos, estos procesos son costosos, entonces sí que me gustaría que por favor hubiera algo más de apoyo local o apoyo autonómico para que de alguna forma se pudiera ayudar a este tipo de empresas, porque realmente todos tenemos ganas de contribuir a este cambio climático, cambio de modelo turístico, en tanto en cuanto a la sostenibilidad. Es importante porque es un proceso costoso y yo te lo digo de primera mano, hay muchas empresas a las que les cuesta mucho implementar este tipo de políticas, sobre todo por el costo que tienen. Y creo que no me dejo nada. Quería ser breve porque de verdad entiendo que tenemos poco tiempo y estoy segura que luego van a haber más preguntas. Cualquier duda que tengáis sobre lo que he expuesto, desde luego, tener la libertad de decírmelo. Muchas gracias por dejarme intervenir. Estábamos perdiendo un poquitín, decía, es que me han salido mensajes ahí de silencio, pero bueno, yo creo que sí que ha quedado claro lo que nos querías decir. De hecho, veo por ahí las palmitas, esos que te están aplaudiendo virtualmente, y pasamos ya a nuestro último invitado, que es don Antonio Pérez Pérez, alcalde de Benidorm, y que también, bueno, nos va a dar su visión y sus respuestas a estas preguntas de nota que nos han puesto los alumnos. Bueno, muy buenos días de nuevo y muchas gracias por tu invitación. Ceñirnos a las preguntas que nos hablaba el alumnado, sabiendo que doy por hecho que todo el mundo conoce nuestra ciudad y el destino, que conoce Benidorm, y siempre tengo dudas de si la gente, incluso los que nos dedicamos al turismo y los que estudiamos turismo, los que desarrollamos nuestra actividad turística, conocemos lo que es Benidorm y conocemos lo que es el turismo, ¿no? La primera pregunta que es la culpabilidad del COVID, de la crisis turística, o el agente que ha descubierto problemas de gestión económica turística. Bueno, señalar, en primer lugar, bueno, todos damos por sentado que la COVID-19 es una pandemia que ha condicionado y ha puesto en crisis la humanidad. En primer lugar, la salud de las personas. ¿Se oye bien? Perdón. Sí, perfectamente. Ha puesto
es un virus letal que pone en juego la vida de las personas. Por lo tanto, ante eso hay que accionar y hay que actuar de una manera como posiblemente no lo habíamos hecho antes, entre otras cosas porque nunca habíamos tenido tantas relaciones entre personas desde tantos orígenes y destinos distintos, ni habíamos generado tanta actividad en el planeta. Una sociedad que no se comunica con nadie, pues seguramente no tendrá el impacto que ha tenido este virus si no le llega, como una pequeña sociedad en medio del Amazonas, si le llega el virus posiblemente se extinga por completo. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Y el turismo es una industria que se sustenta en personas que atienden a personas, en la relación personal. Eso es la calidez, la calidez del turismo. Y en eso Benidorm pues tiene siempre mucho que trasladar. Luego un factor fundamental que es la movilidad. España fue capaz es el segundo país receptor de turismo internacional del mundo, fue capaz de recibir más de 82 millones de turistas internacionales el año pasado, en el año 19. Y eso sin duda es la fortaleza de una marca. Y este dato es importante tenerlo en cuenta para luego en el desarrollo, en el tiempo que podamos, algunas de las cosas que han surgido ya en el debate, ¿no? No ha habido turismo internacional desde marzo de este año 20, por lo tanto desde hace 9 meses. Difícilmente una población española de 47 millones puede generar el mismo consumo disfrutando del turismo, de las vacaciones, del tiempo libre, que 82 millones de personas que vienen precisamente y exclusivamente a eso. Por lo tanto, ha paralizado el mundo la COVID y el turismo, como lo entendemos en nuestra tierra, en su modelo, en nuestro modelo, en su estructura, no es para nada, no solo el culpable de la crisis, sino ni más ni menos que la mayor víctima desde el punto de vista industrial, de generación de riqueza, la mayor víctima, como digo, de esta crisis ramificada desde lo sanitario a una crisis de desarrollo social y económico, desde luego sin precedente, ¿no? Y eso es lo que ha puesto en tensión las estructuras de una sociedad que no es la de los destinos turísticos, ni la de los municipios turísticos. Lo que ha puesto en vilo es la sociedad española, la europea y la mundial, ¿no? Bueno, yo creo que la voluntad sigue intacta. Quienes nos dedicamos al turismo, que no a otras industrias, yo creo que han dado ejemplo absoluto de estar a la altura de las circunstancias. Se comenta por encima, siempre se dice actúa localmente para que actúes globalmente. Aquí se dedica al turismo muchísimas personas, que yo por delante de todo quiero, desde luego, poner en valor su profesionalidad, pero no todos lo hacen con la misma profesionalidad. Pongo un ejemplo que será muy gráfico. El decreto de estado de alarma señalaba para el día 26 de marzo el cierre de los hoteles en España. En Benidorm, esa decisión se adoptó un día 15 de marzo y se desalojó de turistas, se cerró la actividad turística en cuanto a alojamientos el día 18 de marzo, anticipándonos 8 días al cierre decretado por el estado de alarma. En Benidorm cerramos nuestras playas junto con los restaurantes, bares y cafeterías la tarde del 13 de marzo al baño, el 14 de marzo completamente. En un Benidorm que en ese momento tenía una ocupación de más del 80% y que por lo tanto se vio en la obligación de, por un lado, de volver a su país. Hay alguien con el micro abierto y tengo fondo. Si podéis apagar los micros todos, por favor. De volver a su país a más de 30.000 turistas internacionales, fundamentalmente británicos, en un tiempo récord, 72 horas, y de invitar a todo el turismo que era de origen nacional que volviera a sus casas y facilitar esa salida. Eso lo hace una organización local con un ayuntamiento, con un municipio pequeño, 67.000 habitantes, pero que somos capaces de generar empleo en momentos punta para 60.000 personas. No se me ocurre una industria que redistribuya mejor la riqueza. El turismo es una industria que no se deslocaliza, se desarrolla en el territorio y que genera riqueza directamente para la gente del territorio y para todo su entorno, porque en Benidorm sería impensable que esos 60.000 empleos que genera el turismo de la ciudad los ocupara con su población empadronada, que somos 67.000, sabiendo que 15.000 son menores de 16 años y que hay una cifra superior a los 25.000 que ya están disfrutando fuera de la vida laboral por edad. Por lo tanto, no hace falta en este...
Tony, por favor, el micro que se nos ha apagado, si podrías activarlo en un momento. Donde pone desactivar el micrófono, ahora no te escuchamos. No sé Ahora desde sí. cuándo no me escucháis. Ahora ¿Desde sí, cuándo no. me escucháis? Nada, justo cuando te Ah. lo he dicho yo, ya está. Vale. Gracias. Bueno, me habéis desactivado porque no estoy tocando el teclado para nada. Estoy viendo a todos aquí bien presentes y atentos. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer que el turismo, y hablando de datos españoles, el conjunto de España es el 12,3% del PIB del año 2018, el 12,7% del empleo, 2,6 millones, por lo tanto es el principal empleador directo en España. Por lo tanto, todos aquellos que están ahora formándose, que tengan esperanza. Hoy es el día de la esperanza, además, en el calendario, al menos el que yo sigo, ¿no? Yo soy católico y cristiano. Por lo tanto, hoy es el día de Nuestra Señora de la Esperanza. Ese mensaje también tiene que estar ahí permanentemente, ¿no? El turismo facilita la integración, la diversidad generacional, la diversidad cultural. El turismo, al final, es una gran industria que es tan grande que se puede desarrollar ahora en cualquier lugar. Se hablaba de ciudades. Bueno, es que yo creo que la provincia de Alicante tiene muchísima industria. El turismo ha sido el gran tractor, locomotora para sacar a toda la economía española de la anterior crisis económica sin recibir una sola ayuda. Ahí vemos con normalidad la protección del Estado de ciertas industrias que generan muy poco empleo. Es verdad que generan mucho PIB, menos que el turismo, pero que en definitiva sí se pueden deslocalizar y lo hemos vivido. Se invierten grandes recursos públicos en proteger una industria que es deficitaria y un buen día un señor en cualquier lugar del mundo decide llevarse esa fábrica, esa factoría, esa producción a un país en el cual sus condiciones son mejores. Bueno, eso nos puede ocurrir en el turismo. Nosotros en Benidorm estamos contentos de que todo el mundo pueda vivir del turismo. Lo que ocurre es que en situaciones como estas quizá la profesionalidad, la dedicación, el trabajo, pues nos pone a unos en mejor situación que otros para abordar esas circunstancias. La otra pregunta es, por ejemplo, viene al hilo de esta introducción, el repunte del turismo rural como el agente que deja afuera tesoros inmovilizados. Bueno, evidentemente hemos atravesado un verano en el que todos los mensajes sin turismo internacional por restricción de la movilidad eran dirigidos al turismo español, en el que se le decía va a ser el verano del turismo interior porque estaremos al aire libre, con buen clima, y además de estar al aire libre, descubriremos esos tesoros. Vamos a ver qué ocurre en invierno. Benidorm en verano ha sido capaz de modular un sistema seguro de playas contabilizando tecnológicamente 2.500.000 usuarios. Por lo tanto, el volumen con control, con seguridad y con distancia sigue siendo posible. No quiero pensar 2.500.000 usuarios. Benidorm en la playa el día 15 de agosto fue ocupada por 43.610 personas. Esa es la capacidad que tienen las mayores estaciones de esquí de España y esa capacidad al aire libre no la pueden ofrecer en invierno ningún destino de interior ni ninguna estación de esquí. Por lo tanto, el turismo interior ha modulado una demanda muy por encima de sus posibilidades porque al final nos agolpábamos visitando aquella fuente, aquella ruta del agua, aquella montaña, el pico Aneto con colas, la sierra de Bernia colapsada y la playa de Benidorm llena con seguridad y distancia, con establecimientos preparados tanto para el alojamiento como la restauración, como el comercio, con una ciudad que no ha tenido que ampliar ni una sola acera para proteger la seguridad de las personas porque forma parte de nuestro ADN, porque tenemos esa climatología y porque hemos preparado una ciudad en los últimos años para que se pueda disfrutar la ciudad en su conjunto por los turistas y por los residentes, por todo el mundo. Evidentemente no podemos pretender que todos los establecimientos turísticos de la provincia hayan cumplido con ese rigor. Habría que analizar más allá de la pandemia su profesionalidad, la vocación, si es una empresa arribista, un negocio fácil. El turismo no es un negocio fácil en Benidorm. La industria turística en Benidorm ha demostrado su fortaleza. Podemos entender una industria, una empresa familiar, local, que tiene 1 o 2 o 3 hoteles, que es capaz de resistir 9 meses sin una sola ayuda más allá de las ayudas municipales. Benidorm ha movilizado 6 millones de euros en ayudas tanto a empresas como a las familias. 3.000 familias beneficiadas con ayudas directamente porque muchas familias entraron en un ERTE y algunas de ellas a día de hoy todavía no lo han cobrado.
pero es la resiliencia de la ciudad. Y si los ayuntamientos como el de Benidorm tenemos unos grandes ingresos por una actividad extraordinaria que ahora no hemos podido disfrutar en 9 meses, ahí está la gestión política de lo público para atender la necesidad de aquellos que nos generan la razón de ser en lo público. Bueno, y mientras unos suben impuestos a los autónomos y complican la vida a las empresas y les exigen el pago de la financiación que se le ha dado en nombre del Estado, mientras otros estados, por ejemplo, hacen grandes planes millonarios para atender a las empresas, pues en Benidorm suspendimos el cobro de las mesas y sillas en la vía pública desde marzo del año 20 hasta diciembre del año 21, porque tenemos una ciudad preparada para generar esa actividad y un clima que lo permite. Por lo tanto, todas esas actuaciones al final tienen una hoja de ruta clara en la que el turismo es vanguardia. El turismo está en los últimos años transitando a seguir siendo la industria más sostenible, la industria que menos contamina, la que es capaz de aplicar y entender y extender una cultura. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de accesibilidad, de innovación y de tecnología. Y todo eso lo hemos hecho en Benidorm. Un dato de la sostenibilidad de Benidorm que desgraciadamente no la puede dar posiblemente nadie más en el mundo y está contrastado. Nosotros tenemos un rendimiento del agua potable superior al 95%. No hay ninguna sociedad, ni siquiera las más avanzadas del norte de Europa, que rindan por encima del 80%. Y eso lo ha hecho Benidorm con muchísimos años de inversión. En Benidorm, por ejemplo, en los últimos 25 años, pese a que nuestra población se ha incrementado en un 44%, el suministro del agua se ha reducido en un 22%. Eso es un paradigma de la sostenibilidad. Hablar de planes de adaptación del cambio climático cuando Benidorm es la primera ciudad del mundo con más de 50.000 habitantes que ya está trabajando en su propio plan de adaptación al cambio climático, retranquear un paseo marítimo como el de Poniente en el año 2008, 2 metros, liberando arena de la playa que nuestros ancestros nunca pisaron, porque ese era el trazado de la carretera nacional de finales del siglo XIX, pues son pruebas de sostenibilidad que van en nuestro ADN. Y finalizo. Continuamos con las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos, yo creo, muy bien de tiempo. Si no me confunde, si no me dicen nada la organización, creo que, bueno, yo un poco he ido cogiendo vuestras palabras. Voy a hacer un pequeño sumario antes de, bueno, si queréis, hay alguna pregunta por el chat. Lo que pasa es que me temo que va a ser complicado por el tema de tiempos, pero sí que me gustaría hacer una pequeña síntesis de todos vosotros, ¿no? De todas vuestras intervenciones muy interesantes, agradeceros vuestro tiempo y sobre todo que compartáis con nosotros nuestra visión. Y sí que es cierto que yo me quedaría, bueno, efectivamente estamos hablando de una crisis sanitaria que se ha trasladado a todos los sectores de la economía y como economista que soy, pues lo tengo muy claro y por supuesto, como no, al sector turístico, ¿no? Entonces, creo que un poco para dejar el mensaje sería esperanza es la palabra, creo que la habéis mencionado todos, es decir, sí que es cierto que vamos a mejorar, vamos a salir, sí que es cierto que es muy importante en este caso y en la mesa se veía reflejado es la implicación de todos, es decir, aquí no puede ser cada uno haciendo la guerra por su lado porque no llegamos a ningún lado, necesitamos coger pues investigación, ver modelos, políticas públicas que acompañen, empresas valientes que tiren con esa ayuda y ese acompañamiento de las autoridades, buscar y aprovechar quizá las circunstancias para tirar adelante con la sostenibilidad, con la innovación, ¿no? Creo que es una oportunidad, es decir, si antes era necesario, creo que ahora lo es todavía mucho más. Sobre todo ese diálogo, ¿no? Ese diálogo entre el sector público, el sector privado, que a veces se siente un poco abandonado, ¿no? Y que necesita también, pues, que también los investigadores, voy a barrer también para la casa, para la universidad, muestren caminos alternativos. Es decir, no podemos ni, por ejemplo, la universidad vivir en su jaula de oro, ¿no? De esto no va conmigo y creo que tiene muchas cosas que aportar, ¿no? Por ejemplo, Josep nos hablaba, Tomás nos hablaba de elementos a tener en cuenta, a lo mejor quizá un poco teóricos, porque siempre a veces los académicos tendemos a ser tachados de teóricos, pero creo que es necesario, ¿no? Marcar
unos parámetros, ser consciente, ¿no? No ha salido el tema, pero yo con mis alumnos siempre llegamos a la misma conclusión. Hace falta datos, necesitamos saber de dónde partimos. Me ha encantado que el alcalde diera datos. Chicos, veis cómo los datos son importantes, es decir, saber de dónde partimos, a dónde queremos llegar, medirlo, ver efectivamente, diseñar planes que desarrollen las autoridades públicas, pero también las empresas privadas y sobre todo escuchar a todas las partes, ¿no? Porque todos tenemos algo que aportar y es muy importante que dialoguemos, ¿no? Esos diálogos que la profesora Rosa también siempre habla de saberes e ignorancias, pues este es el momento más que nunca de hablarnos, de escucharnos, de plantear soluciones y sobre todo con un fin, ¿no? Es decir, que esta esperanza se convierta en una realidad, ¿no? Es decir, que sea una realidad esa mejora, esa superación de esta crisis y estoy segura de que lo vamos a conseguir, pero solo creo que lo podremos conseguir si lo hacemos entre todos. Entonces, en fin, no sé si había alguna pregunta por ahí. ¿Queréis alguno de los ponentes añadir alguna cosa ahora que nos hemos escuchado todos un poco? Yo, si me permites, Covadonga. Sí, Toni, por favor. Señalar por la vertiente de la economía, sin duda, pero de la economía del dato también. El dato es fundamental. El tránsito precisamente al destino turístico inteligente fundamenta la gestión de lo público y, en este caso, la colaboración público-privada en el dato. Pero no solo en tener el dato, porque se ha puesto mucho el acento en el smart data, ¿no? En el big data, perdón. Hay que ir al smart. Es decir, nosotros ya estamos evolucionando no solo en obtener el dato, sino en analizarlo. Los datos que he dado de la playa podría hablar muchísimo porque cada persona que ha entrado en la playa de Benidorm ha dejado ahí esa huella, ¿no? Procedencia, edad, gustos. Eso nos permite también posicionar el futuro del turismo en una mejor y más acertada promoción. Y finalizo. Innovación, tecnología. Dentro de la innovación, sin duda, está que el ente público, en este caso municipio, ayuntamiento, vinculado en la colaboración público-privada a través de la Fundación Visit Benidorm, reposa prácticamente la totalidad de sus decisiones en la academia. Y como academia, para nosotros es fundamental, la Universidad de Alicante. Es decir, el estudio, el análisis viene por todas las vertientes y esa apuesta en común nos hace mejores, eso es lo que nos hace trabajar y en muchas ocasiones, más que errando, acertar. Muchas gracias. Victoria, ¿queréis algo? Tomás, Josep. Pues yo sí que quiero decir algo, pero más que nada a los estudiantes. Tener presente que finalmente el turismo será, si no la primera, de las industrias que más crecimiento y rapidez va a tener en la recuperación económica. Entonces, sé que es un motivo es un momento realmente que estamos un poco todos desmotivados por la situación, pero no cerréis vuestra perspectiva de vista ahora, en 2 meses, 3 meses, verlo a medio, a largo plazo. Largo plazo se estoy hablando incluso de año y medio, no estoy hablando de años. Pero seguir trabajando en lo que os gusta y si es realmente este sector, estáis en el mejor momento para seguir especializándoos, seguir cultivando sin información, leer todas las noticias que salgan sobre turismo, todas, sea la que sea, empaparos, no solamente de lo que está en la vertiente académica, sino lo que existe ya en la calle. Y animaros mucho, de verdad, os queda un futuro brillante dentro de este sector. Y desde luego que tenéis todo mi apoyo. Sí, sí, desde luego, ellos tienen que mirar para adelante. Muchísimas gracias, Victoria. Tomás, Josep, Tomás, Bueno, ¿sí te animas? Sí. A ver, rápidamente, yo creo que el diagnóstico y el análisis que se ha hecho por parte de todos los que hemos intervenido, si coincidimos en algo es que tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, el alcalde lo ha explicado muy bien, el turismo es algo que tenemos aquí, que no va a deslocalizar nadie y por tanto hemos de ser inteligentes y aprovechar pues bueno, esta situación para replantear lo que tengamos que replantear, porque
aquí se han puesto encima de la mesa, yo creo, modelos como puede ser el de Benidorm, que deberían de seguir o como mínimo observar muchos otros municipios, y sobre todo pues caminar desde el conocimiento, desde la formación, que son dos elementos fundamentales para poder recuperar esa actividad turística y que sea una actividad turística fortalecida y que contribuya, como yo he intentado trasladar también, a evitar una nueva pandemia, ¿no? Creo que desde ese ámbito local, pensando en este problema global que tenemos. Muchas gracias. Tomás, no te oímos. Tomás, no te oímos. Tomás, no te oímos. Donde pone desactivar micro, bajo, en rojo. Ahora sí. Ahora sí, Ahora, sí, bien. te oímos. Muy bien, Ay, gracias. muy bien. Nada, estoy encantado por las intervenciones que ha habido. Gente magnífica, pues obviamente lo que han dicho ha sido magnífico. No tengo nada que decir. Me alegra que Tony ha hecho lo que Benidorm se merece. Yo a Tony lo conozco hace ya más de 10, 12 años y siempre he apostado por él y está haciendo las cosas muy bien en Benidorm. Victoria no la conozco personalmente, como he dicho, y ella dice que hay responsabilidad local y autonómica. Yo he comentado que mis entrevistados solamente se han quejado del gobierno central. No quiero acabar mi intervención siendo duro, porque yo soy muy temerario. El año pasado, Victoria, en este mismo evento, pedí la dimisión de una concejala de turismo de Alicante. Doy fe que estaba también allí. No me hacen caso. Sé de lo que hablas, nos pronunciamos todos al respecto. No me hacen caso. Una señora que luego en la pandemia está aburrida, como salió los vídeos que ella misma subió en las redes sociales diciendo que se aburría, pues vamos a ver. Entonces, yo insisto, el futuro está en las aulas, como tú has dicho, y creo que la esperanza va a ser buena, porque además cuando hay crisis es cuando se necesita a la mejor gente. Entonces animo a los chavales y a las chicas a que funcionen bien. Sí, desde luego, Tomás. Desde luego, muchísimas gracias. Sobre eso, recogemos de Tomás, de Josep, de Tony, de Victoria, os mandamos a todos los alumnos un fuerte abrazo, mucho ánimo. Tenemos mucha esperanza puesta en vosotros. Creemos que efectivamente sois el futuro y que además hay muchas ideas y muchas cosas que están bulliendo en vuestras cabezas y que estoy segura que muchas de esas serán las que el día de mañana otros alumnos en otros eventos organicen, dirán, pues mira, se le ocurrió a ellos, ¿no? Entonces, animaros mucho, agradecer a las personas que me han acompañado en la mesa, también a las personas que nos están escuchando, que en el momento que lo miraba había como unas 121, esto es labor de los estudiantes, enhorabuena, un gran trabajo y muchísimas gracias a todos por escucharnos y, bueno, seguimos aquí, ¿no? Si no me equivoco, la organización me dice, ¿no? Hay una pequeña pausa, pero enseguida nos retomamos y creo que, bueno, hay cosas muy interesantes durante todo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y, bueno, desearos lo mejor, tanto en estas fiestas como en que vamos a salir adelante. Gràcies a todos. Moltes gràcies, bones festes i molta salut, sobretot. Molta Salut. Moltes gràcies. En sumas desechos del profesor Josep y de Tomás. En alcaldía@benidorm.org para todos los alumnos y alumnas de la UA a vuestra disposición. Muchas gracias. Moltes gràcies. Gracias. Moltíssimes gràcies.